Les invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias una vez más en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Seguimos desarrollando este capítulo. Es un poco extenso. Y vamos a leer desde el versículo 17, Mateo capítulo 26, desde el versículo 17 al versículo 30. Mateo 26, del 17 al 30, dice la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Hoy le he titulado a este tema: un nuevo y mejor pacto. Seguimos en la semana o en los días próximos a la crucifixión de nuestro Señor. Recuerden que estamos muy cercanos a los días de la crucifixión de nuestro Señor. Estamos ahí en esa misma semana. Y estamos ante el escenario que popularmente se le conoce como la última cena. ¿Ustedes recuerdan esos cuadros que generalmente uno se encontraba en los hogares del típico colombiano católico, ¿no? Uno llegaba, entraba a la casa y ¿cuál era el cuadro que estaba cerquita del comedor? ¿Se acuerdan? El cuadro de la última cena. Entonces, mis hermanos, ese es el episodio que acabamos de leer. El episodio donde el Señor Jesús con sus discípulos compartieron este último momento, horas anteriores más bien, a su crucifixión. Pero yo quiero darles un panorama, un contexto histórico para que ustedes puedan ubicarse en la historia, lo que significaba lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, la cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos era una fiesta que celebraban los judíos, una de las fiestas principales de los judíos, y esa fiesta se le llama la Pascua, la fiesta de la Pascua, o otro término que también se conoce, la Pesach, Pesach con J al último, la Pascua, la Pesach, y era una de las fiestas más importantes de los judíos en ese tiempo. ¿Qué recordaban en esa fiesta? Bueno, dos cosas básicamente. Primero, en la fiesta de la Pascua se recordaba la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel que tenía en Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Entonces, cuando ellos salieron libres, esta fiesta se instituyó para recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero también tenía otro concepto a recordar. Y el punto aquí es que ellos en esa fiesta tenían que sacrificar un cordero, y ese cordero tenía que tomar su sangre, o sea, tomaban la sangre, no tomar de tomar, sino que usaban la sangre, más bien, para que no me malentiendan, usaban la sangre del cordero y tenían que
untar los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque resulta, recuerden, que cuando el Señor envió las plagas a Egipto, la última plaga que envió fue la muerte de los primogénitos. Entonces el Señor le mandó a Moisés que hiciera esto, untar los dinteles de la puerta de sangre, y cuando el ángel de la muerte iba de casa en casa, matando a los primogénitos, cuando él veía la sangre en los dinteles de la puerta, ¿qué pasaba? Él pasaba a otra familia. O sea, él no tocaba a la familia que tenía la sangre del cordero. Y ahí aparece, o de ahí sale el nombre Pascua o Pesaj, que significa pasar por alto. De ahí aparece el nombre de la Pascua. Y este era el contexto en el que Jesús estaba participando de esta cena con sus discípulos, en la cena de la Pascua. Pero mis hermanos, recuerden que esa fue la última Pascua. Fue la última celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor ahí en la institución de la Pascua, en la celebración de la Pascua, estaba instituyendo o estaba estableciendo la cena del Señor. Lo que hoy vamos a participar. Estaba estableciendo la cena del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mis hermanos, que ya no es necesario celebrar más Pascuas. Ya no es necesario. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, pero que en realidad no lo son, están celebrando nuevamente la Pascua. Hermanos, no es necesario celebrar Pascuas en la iglesia cristiana. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque la Pascua, la fiesta de la Pascua, era una sombra que apuntaba a una realidad. Y esa realidad es Cristo. Es Cristo. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, miren lo que dice Pablo aquí. Y Pablo, recuerde, era un judío de los ortodoxos. Un judío, no cualquier judío, no, de los tajantes, fuertes. Él llegó a ser fariseo. Radicales, esa es la palabra que quería, gracias Cintia. Un judío radical. Y ese judío radical está diciendo: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, mira la cuestión. En la Pascua, cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, ellos tenían que sacrificar un cordero, generalmente por familia. Y ese cordero era el que representaba simbólicamente a Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos estaban celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto. En Cristo también celebramos una liberación, pero una liberación más poderosa. Y no es la liberación de un pueblo, o no es la liberación de una deuda, o no es la liberación de una situación difícil. No, es la liberación del esclavo o del amo más duro que hay, y es el pecado. En Cristo somos libres del pecado. En Cristo tenemos la libertad del amo más cruel, que se llama pecado. Y en Cristo también tenemos el Cordero Santo de Dios, que fue sacrificado para salvarnos y librarnos de la muerte. Recuerden lo que pasaba en la Pascua. Ellos pintaban el dintel de la puerta de sangre, y cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba por alto esa casa. Así mismo ocurre cuando tú estás lleno, cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo. La muerte no te puede tocar, porque has pasado de muerte a vida. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones. No estoy hablando de muerte física, porque todos vamos a morir. Estoy hablando de la muerte segunda, la muerte eterna. Cristo con su sangre nos libra de la muerte eterna. Y segunda aclaración, porque muchos van a decir: ay, cubierto con la sangre, o sea que no se puede cubrir con la sangre de Cristo. Mis hermanos, es importante aclarar esto, porque hay muchos cristianos que aún piensan
que la sangre de Cristo es como un amuleto, ¿no? Que nos da protección y nos da como algo de buena suerte, o cuando decimos que nos cubre la sangre de Cristo, entonces estamos inmunes a todas las cosas. No, mis hermanos. La sangre de Cristo, o decir me cubro con la sangre de Cristo, no es un amuleto. No es una frase mágica que automáticamente nos lleva a estar protegidos de todas las cosas. Eso es como cuando el católico se persina, ¿viste? Sale a la casa y de una se persina. Y piensa que con eso ya está cubierto o protegido. Entonces, en la versión cristiana es diferente. No se persina, pero dice, me cubro con la sangre de Cristo. Y ya entonces piensa que está inmune y tiene una burbuja acá y nadie lo puede tocar. No, mis hermanos. La sangre de Cristo no es un mantra mágico para nosotros llegar a pensar que ya estamos protegidos por el hecho de recitarlo. La sangre de Cristo nos lleva o nos apunta a algo más grande, y es el perdón de nuestros pecados y la libertad y el pasar de muerte a vida. Por la sangre de Cristo nosotros ya hemos sido perdonados, por la sangre de Cristo nosotros ya hemos sido liberados, por la sangre de Cristo nosotros ya hemos pasado de muerte a vida. Y cuando el ángel de la muerte venga por aquellos que rechazaron a Cristo y nos ve a nosotros untados con la sangre del Cordero, va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque el Cordero Santo de Dios murió esa muerte que nosotros merecíamos morir. Entonces, hermanos, no olviden esto. Cristo es nuestra Pascua, y la fiesta de la Pascua judía apuntaba a Cristo. No tenemos que celebrarla porque en Cristo ya tenemos la realidad. Y Cristo en esa fiesta de Pascua lo que hizo fue instituir la cena del Señor, que es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros leímos una palabra, y esa palabra es muy importante, en la que vamos a detenernos en este sermón. Y es la palabra que el Señor menciona como nuevo pacto. Dice, vamos a volverla a leer. Dice en el versículo 26 en adelante: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, diciendo: beba de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estas dos palabras son muy importantes a tener en cuenta. Y lo primero que tenemos que hacer o responder hoy es: ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Si usted lee la Biblia desde el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar constantemente con esta palabra, pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, la palabra pacto en la Biblia se traduce como alianza o promesa. Alianza o promesa. E implica una serie de condiciones, promesas, requisitos, advertencias, y también implica un compromiso. Y aquí quiero hacer otra aclaración. Ustedes han escuchado en algunos lugares que se hacen llamar cristianos que le enseñan a las personas a pactar con Dios. Pacte con Dios. Y el pacto con Dios es un pacto con dinero. Entonces usted le presenta a Dios un pacto con dinero y Dios le tiene que dar adicional lo que usted le ha pedido. Hermanos, esto no es bíblico. ¿Saben por qué no es bíblico? Porque si bien es cierto, a nivel general un pacto es un acuerdo entre dos personas, ¿cierto? Cuando usted hace un pacto con alguien, por ejemplo, una promesa de compraventa de un inmueble. Usted cuando hace una promesa de compraventa, tanto el que vende como el que compra están haciendo un acuerdo, un pacto. Y los dos tienen condiciones. Y los dos la establecieron, pero con Dios es diferente. Porque Dios, los pactos con Dios son unilaterales, no bilaterales. ¿A qué me refiero? Que Dios es el único que tiene el poder para iniciar un pacto con el hombre y Él colocar las condiciones, no el hombre. Es decir, nosotros no tenemos la potestad de decirle a Dios: Señor, hagamos un pacto. No, es Él. Él es el que establece el pacto, Él es el que establece las condiciones, Él es el que establece las advertencias, Él es el que establece todo lo que marca ese pacto. ¿Qué hace el hombre? Lo acepta o lo rechaza. Entonces, eso es un pacto. Un pacto es una alianza o es una promesa. Pues una promesa. Entonces, recuerden, mis hermanos, cuando escuchen por ahí, pacte con Dios, diga: arrepiéntase, porque eso no es bíblico. Eso no es correcto. El único que puede hacer los pactos, el único que puede iniciar un pacto con el hombre es Dios, no el hombre hacia Dios.
Espero que me haya hecho entender. Hermanos, es importante entender el concepto de pacto en la Biblia, muy, muy importante. ¿Por qué se los digo? Porque la relación que tiene Dios con el hombre es una relación de pacto. Es una relación de pacto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros hoy en día está muy de moda, cada vez se hace más de moda, las relaciones ocasionales, ¿no? Las relaciones ocasionales. Yo conocí a una mujer y resulta que, bueno, no, como que nos gustamos, nos caímos bien, pero pues teníamos una relación, pero como que sin compromiso, ¿no? Como que ahí, como ese arrocito en bajo ahí, sin compromiso. Y las relaciones son así, como que ya hoy en día la gente le huye al compromiso. Por eso está la figura de la unión libre. La figura de la unión libre, que es una total contradicción, porque están unidos o están libres. ¿Al fin qué? Eso no tiene ningún tipo de coherencia. Entonces, ¿por qué la gente se va de unión libre? La gente se va de unión libre porque quiere estar con la persona, pero tampoco quiere llegar al punto de comprometerse tanto para casarse. Entonces, yo sé que si esto no funciona, pues rápidamente me voy y listo, y aquí se acaba todo. Mis hermanos, la relación que tiene Dios con el hombre no es una relación de unión libre. Es una relación de pacto. La relación que tiene Dios con el hombre no es una relación ocasional, como que un día sí estoy contigo, Dios, otro día no estoy contigo. Un día amanecí bien y chévere, Señor, contigo, el otro día no. Una semana bien y el otro día no. Váyase de la casa, Señor. Váyase, coja sus cosas y se va. Y el otro día, como amanecieron contentos, traiga sus cosas y vuelva para acá. No, mis hermanos, así no es la relación entre Dios y el hombre. Por eso, el matrimonio, o uno de los propósitos del matrimonio, ¿saben cuál es? Es ilustrar la relación entre Dios y el hombre. Por eso en el cielo ya no va a haber matrimonio. Porque nuestro propósito es eso, ilustrar la relación entre Dios y el hombre. No hay relación más cercana e íntima en esta tierra que la relación entre un hombre y una mujer en un pacto matrimonial. Y muchos piensan que son los hijos. No, mis hijos son mi vida, mis hijos son mi amor, mis hijos son todo. Mi esposo no, ese que se vaya, ella no sé qué. No. Tu esposo o tu esposa delante de Dios es una carne contigo. No tus hijos, no tus padres, tu esposo o tu esposa. O sea, la relación que tienes con tu esposo está por encima en prioridad que tus hijos, que tus padres, que tus tíos, que tus primos, que tus abuelos, que todo. Y por eso, desde el Antiguo Testamento, ¿saben cómo le llama el Señor al pueblo de Israel? Mi esposa. Mi esposa. ¿Y saben cuál es una de las quejas más grandes o los reproches más grandes que Dios tiene sobre Israel en el Antiguo Testamento? ¿Saben cuál es? El pecado que más le da a Dios con contundencia, ¿saben cuál es? La idolatría. ¿Y saben cómo le llama Dios a la idolatría? ¿Saben cómo le llama? Le llama prostitución, que también se puede traducir como adulterio. Adulterio. O sea, Dios todo el tiempo le está diciendo al pueblo de Israel, cuando se va a adorar a otros dioses, le dice: este pueblo es un pueblo adúltero. Este pueblo se ha prostituido. Se ha prostituido. Esa es la queja. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, usted se da cuenta que el Señor también le dice a su iglesia, su novia o su esposa. Mire la relación que tiene Dios con su pueblo. Es una relación de pacto. Por eso es el matrimonio, mis hermanos. Y yo no pretendo... Bueno, leámoslo así nos extendamos un poco porque es necesario. En Efesios capítulo 5, versículo 28 al 32. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 32. Leo la Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que dice Pablo: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es decir, Pablo está tomando como referencia la unión del matrimonio. Cuando usted se casa con una persona, usted está entrando a ser una sola carne con esa persona, delante de Dios. Lo mismo ocurre cuando nosotros nos estamos uniendo al Señor.
Cuando nos arrepentimos y pasamos a ser de Cristo, dice la Escritura que somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo. Entonces, miren la relación que hay entre Dios y su pueblo. Por eso toma sentido este texto que tal vez usted seguramente lo ha leído, pero cobrará más sentido cuando usted entiende esta relación. Cuando Santiago dice 4:4, oh almas adúlteras. Lo que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sí ven? La Escritura dice claramente en Éxodo 20 que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y que nuestra relación con Dios es una relación exclusiva. Es una relación de pacto, mis hermanos. Es de pacto. Y que cuando nosotros empezamos a permitir ídolos en nuestro corazón, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos incurriendo en adulterio espiritual. Somos adúlteros. ¿Saben por qué? Porque le estamos siendo infieles a nuestro esposo, que es Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Mire la relación que tiene Dios con el hombre. Por eso Él habla de un pacto. Estoy estableciendo un nuevo pacto. Es un pacto que del inicio Dios lo reveló, pero con condiciones diferentes, y vamos a ir allá. Pero yo quiero que quede marcado este punto en sus mentes, mis hermanos, y en sus corazones. Con Dios no podemos jugar a tener una relación de unión libre, porque con Él estamos o no estamos, o con Él yo estoy comprometido o no estoy comprometido, o con Él yo estoy casado o con Él yo estoy separado, pero yo no puedo estar aquí y estar allá, estar con mi esposo supuestamente que es Cristo, pero también estar con mis amantes. Él nos dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. El que está con Dios tiene que tener la conciencia de que Dios le exige absoluta fidelidad, absoluta exclusividad. Porque cuando vamos detrás de otros dioses, estamos siendo adúlteros. Y ese fue el pecado más recurrente en el pueblo de Israel. No se olviden, mis hermanos, la relación de Dios con el hombre es una relación de pacto. Y lo puede ilustrar perfectamente el matrimonio. Cuando usted se casa, usted está diciendo, yo estoy entregando mi vida a esta persona exclusivamente y los demás han muerto para mí. Si usted tiene su esposo, usted tiene que tener en cuenta algo. La única mujer que existe para usted es su esposa. El único hombre que existe para usted es su esposo. Lo demás está muerto para usted. Lo mismo pasa con Dios. Cuando usted realmente se arrepiente y pone su fe y su confianza en el Señor, Dios empieza a ser su esposo. Y todo lo demás, todos los ídolos vanos, tienen que morir para nosotros. Es una relación de absoluta fidelidad y exclusividad. Pero aquí llama la atención algo, y es que Dios ya había establecido un pacto. Por eso viene la palabra ahí, nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? Que ya había uno antes, que ya había un pacto antes. ¿Y dónde vemos ese pacto? Bueno, lo vemos con Moisés. Y vamos a leer este texto para que ustedes puedan comprender lo que vamos a ver más adelante. Éxodo capítulo 24, Éxodo 24 del 6 al 8. Éxodo 24 del 6 al 8, leo la Biblia de las Américas. Dice la escritura, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto, mire, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas
palabras. ¿Qué características podemos ver que sobresalen en lo que acabamos de leer? Bueno, primero, que hay unas condiciones. En ese pacto hay unas condiciones. Dice el libro del pacto. Y recuerden que Dios le dio unas tablas a Moisés. ¿Que son las tablas de qué? De la ley. Esas tablas hacían parte de las condiciones del pacto. Por eso dice ahí el texto: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas esas palabras. Pero perdón, el versículo 7 dice: luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Es decir, la primera característica de ese pacto es que Dios puso condiciones. ¿Y qué hace el pueblo? Acepta las condiciones y obedece las condiciones. Otra característica es la sangre. Mire que ahí hubo un sacrificio y hubo una muerte de un animal en sacrificio, y dice que Moisés roció sobre el pueblo la sangre. ¿Qué significa esto? Que en todo pacto que el Señor estableció siempre hubo un sacrificio, siempre hubo sangre, siempre hubo sangre. Los pactos con Dios se sellan con sangre. Y lo otro que vemos también en ese texto es que hay un reconocimiento, o hubo un reconocimiento y aceptación de las condiciones del pacto por parte del pueblo. Es decir, Dios entregó las condiciones y el pueblo, ¿qué hizo? Las aceptaremos y las obedeceremos. Ahora, miremos el nuevo pacto, lo que Jesús estableció allá en la cena de la Pascua. Cuando el Señor dice: yo voy a hacer, o yo voy a instituir un nuevo pacto, el Señor está diciendo: yo voy a instituir unas nuevas condiciones. Yo voy a instituir unos nuevos mandamientos y unas nuevas promesas. Va a haber un cambio. El Señor está diciendo: va a haber un cambio aquí. También vemos que hay sangre. También hay sangre aquí en este nuevo pacto. ¿Y sangre de quién? Del mismo Hijo de Dios. El Señor estaba estableciendo un nuevo pacto y estaba sellando ese pacto con su propia sangre. Y también vemos la aceptación de las condiciones del pacto. ¿De qué manera la podemos ver? Cuando Él dice ahí: comed y bebed. El comed y el bebed es una exhortación metafórica para decir: aquel que come y aquel que bebe de este pacto lo está aceptando, está creyendo en él. Entonces, vamos a responder otra pregunta: ¿por qué Dios tuvo que establecer un nuevo pacto? No sé si han preguntado eso. Recuerden, nuestras Biblias están divididas en dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No sé si han preguntado, no sé si se han preguntado esto: ¿por qué Dios tuvo que establecer un nuevo pacto? Si ya había un pacto, ¿por qué tuvo que establecer un nuevo pacto? ¿Se han preguntado esto o no? Bueno, ¿será que Dios se equivocó? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Dios se equivocó con ese primer pacto? No, yo como que la embarré. No, yo me equivoqué, no. Es como cuando uno está haciendo un dibujo y lo equivocó y luego lo borra y vuelve y hace un dibujo nuevo. ¿Será que Dios se pifió en ese nuevo pacto? No, mis hermanos, no, Dios no se equivocó. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Tranquilo, Dios no se equivoca. Él tenía un propósito con ese pacto, obviamente. El hecho de que Él haya instituido un nuevo pacto no quiere decir que se haya equivocado con ese primer pacto que instituyó aquí con Moisés. Hermanos, ese pacto, ese antiguo pacto, tenía un propósito en particular. ¿Y saben cuál era ese propósito? Revelarle al hombre que el hombre, por naturaleza, es malo. Revelarle al hombre por naturaleza que es malo. Recuerden que el antiguo pacto se caracterizaba por la ley. Y esa ley nos revela a nosotros que somos malos.
Hermanos, somos malos. Nosotros nos creemos muy buenos. Cuando usted se compara con la constitución política de Colombia y usted se compara con que usted no es un asesino, y que usted se compara con que usted no es un ladrón, y que usted se compara que usted no es un violador, y que usted se compara que no está en la cárcel, yo soy una almita de Dios, yo soy un ciudadano de bien. Si nos comparamos con eso, salimos bien librados. Pero la ley de Dios y ese pacto nos revela algo: somos malos. Compare su vida con el espejo de la ley de Dios para saber cómo usted queda. Somos malos, mis hermanos. El antiguo pacto tenía el propósito de revelarnos que somos malos. Y no solamente eso, nos revela también de que definitivamente el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de agradar a Dios. Mire, si usted léase cualquier libro del Antiguo Testamento, especialmente los profetas y especialmente Jueces, y se va a dar cuenta que Israel fracasó en su obediencia a Dios, ¿o no? Fracasó. Y siempre era un círculo vicioso, siempre un círculo vicioso. Israel pecaba, idolatraba, llegaban las consecuencias, ellos clamaban por misericordia. Dios, en el caso de los jueces, le enviaba un juez para librarlos y los libraba. Ellos se comportaban bien por un momento y luego otra vez caían, y otra vez idolatraban, y otra vez pecaban, y otra vez consecuencias, clamaban, Dios les perdonaba. Y yo a veces, cuando escucho programas que dicen, no, es que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, un Dios malo, un Dios bravucón, pero mira el del Nuevo Testamento, que era así, era bueno, el Dios de amor. ¿Qué? Espérate un momentico. La paciencia que Dios le tuvo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue mucha, pero mucha es mucha. El Dios bravucón, en el Antiguo Testamento también vemos mucha misericordia, pero mucha misericordia, mis hermanos. Dios tuvo mucha misericordia del pueblo de Israel, que era un pueblo, el mismo Dios le dice, un pueblo terco, un pueblo duro de servir. Y que el Nuevo Testamento ya el Dios de amor, que no castiga a nadie, que no. Y Ananías y Zafira, que queda esa historia. El Dios de amor, cuando Ananías y Zafira, medio de una mentirita ahí piadosita, pequeñita, cayeron fulminados. El Dios de amor. Y aquellos que estaban tomando indignamente la cena en la iglesia de Corinto, ¿qué pasó? No les pasó nada, no, sí, unos estaban enfermos y otros murieron. El Dios de amor. Mis hermanos, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es el mismo. El mismo Dios de misericordia lo vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Pero el mismo Dios justo y santo lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo. Lo vemos en el Nuevo. Entonces, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, nos estaba revelando eso. El hombre es malo. El hombre no tiene la capacidad de agradar a Dios por sí mismo, no la tiene. Mis hermanos, yo creo que todos hemos experimentado el peso del fracaso. Cuando intentamos agradar a Dios en nuestras fuerzas, ¿qué ocurre? ¿Qué terminamos haciendo? Pues terminamos desobedeciendo, terminamos haciendo cosas que no queremos. ¿Por qué? Porque es que no podemos, mis hermanos. El hombre por naturaleza no puede agradar a Dios, no lo puede hacer. No intentes agradar a Dios en tus fuerzas, porque no vas a poder. Por eso Dios tuvo que instituir un nuevo pacto. Dios tenía que primero enseñarle al hombre su enfermedad para luego darle el remedio, la medicina. Y acompáñame a leer Hebreos capítulo 8, del 6 al 13. Leo la Reina Valera, Hebreos 8 del 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? ¿Quién? Moisés, muy bien.
El mediador ahora del nuevo pacto no es Moisés, es Cristo. Es mediador de un mejor pacto. Entonces, si hay un nuevo pacto, ¿por qué nos quedamos en el antiguo pacto? Es ahí la pregunta. Y vuelvo y les digo, muchas iglesias que hoy están saliendo y enseñando con que tenemos que celebrar fiestas judías, y es una cantidad de ritos judíos, y banderas de Israel, y shofar, y menorá, y puros símbolos de Israel. No sé si han visto eso. Hermanos, ¿a qué estamos jugando? ¿Es necesario esto? ¿Es necesario cuando ya tenemos la realidad que es Cristo? Creo que hoy estamos cayendo, como decía un predicador, en una gran idolatría para con Israel. Es impresionante, es impresionante. Idolatría para con Israel, y para con las fiestas de Israel, y para con los símbolos de Israel. Entonces casi que son sagrados, y tenemos que tener aquí la bandera de Israel, y tenemos que tener aquí el candelabro de 7 brazos, y tenemos que tener todo pues aquí de Israel, y tratar de hablar medio hebreo ahí, un hebrañol raro. Sí, empezar a pronunciar palabras hebreas raras ahí, y ya tengo que cambiarme el nombre, y ya no podemos llamar a Cristo Jesús, sino Yeshua, porque entonces el nombre de Jesús es pagano, y se mete una cantidad, unas películas que uno dice, pero venga, es que no están comprendiendo que hay un mejor pacto, un nuevo y mejor pacto, y que Cristo es la realidad de ese pacto, y que Israel no es la vid verdadera, es Cristo la vid verdadera. Él lo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera. No Israel, es Cristo. El centro de la Biblia no es Israel, el centro de la Biblia es Cristo. Israel no nos va a salvar, o por tener sangre judía no nos vamos a salvar. Es por tener la sangre de Cristo la que nos salva. Te dice ahí, porque Él es mediador de un mejor pacto, dice, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, oigan lo que dice el autor de Hebreos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, es muy claro, ¿sí o no? Es muy claro. O sea, el autor de Hebreos está diciendo claramente, si el primer pacto no hubiera tenido defecto, pues ese pacto se hubiera quedado. No hubiera necesidad de establecer otro pacto. Es claro, mis hermanos, es muy claro el autor de Hebreos aquí. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y ojo con esto, porque es muy interesante, porque muchos al tomar de manera literal ese casa de Israel y ese casa de Judá dicen, no, es que el único pueblo de Dios es el Israel. Entonces, ¿por qué esta carta está dirigida no solamente a un pueblo hebreo, sino también a un pueblo gentil? O sea, que los gentiles no tienen esperanza. O sea, que los gentiles no hacen parte del nuevo pacto. O sea, que los gentiles están excluidos. No. Efesios capítulo 2 lo dice claramente el apóstol Pablo, que el Señor, tanto de judíos como gentiles, hizo un nuevo pueblo, un solo pueblo, y con ese pueblo instituyó un nuevo pacto. Dice ahí, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, Israel fracasó en cumplir las condiciones del primer pacto o el antiguo pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Miremos esto primero, mis hermanos.
¿Dónde estaban escritas las leyes en el antiguo pacto? En las tablas que Moisés, muy molesto, destruyó. La ley de Dios estaba externa al hombre en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, esa ley externa ya viene a ser escrita en nuestro corazón. En nuestro corazón. Y ahí hay una diferencia abismal. Abismal. El pueblo de Israel fracasó en obedecer a Dios porque la ley escrita de Dios no estaba en sus corazones, estaba externa en un documento. Pero ahora el Señor en el nuevo pacto ha escrito su ley en nuestros corazones. Por eso ahí se responde el hecho de usted querer agradar a Dios. Cuando usted realmente desea, anhela, quiere agradar a Dios, es porque la ley de Dios está escrita en su corazón. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos un nuevo pacto, mis hermanos. Necesitamos un nuevo pacto, porque si hubiéramos seguido con el antiguo pacto, hubiéramos seguido de fracaso en fracaso. Pero ahora, en el nuevo pacto, ya la ley de Dios está escrita en mi corazón. Y esa ley, con el poder del Espíritu Santo, la podemos obedecer. La podemos obedecer. Esa es la gran diferencia. En el antiguo pacto no había Espíritu Santo morando en el creyente. En el nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo que ha escrito la ley de Dios en nuestros corazones, y esto ha hecho que nosotros podamos obedecer a Dios. Por eso les decía, pretender agradar a Dios en nuestras fuerzas es imposible. Muchos dicen, es que es muy difícil. No es difícil, es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que escriba la ley de Dios en nuestro corazón y que nosotros de corazón anhelemos agradar a Dios. Si en nosotros no hay un anhelo sincero, un deseo genuino de querer agradar a Dios, es porque la ley de Dios no está escrita en tu corazón. Y si no está escrita en tu corazón, es porque tú no estás en el nuevo pacto. Porque una de las evidencias de estar en el nuevo pacto es tener la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Luego sigue diciendo, y ninguno se enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y aquí dos puntos también a considerar. Primero, mis hermanos, en el Antiguo Testamento había un conocimiento externo de Dios. Un conocimiento externo de Dios. Y los padres tenían que enseñarle a los hijos, y el conocimiento de Dios tenía que ser transmitido a otros. Pero ahora, el conocimiento de Dios es un conocimiento personal. Porque el Espíritu Santo, el que comunica en nosotros el conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios. Y ojo, mis hermanos, yo quiero decirles algo. No piensen que por el hecho de usted leerse un libro sobre Dios, ya conoce a Dios. No. El hecho de conocer datos sobre Dios no te hace conocedor de Dios. Cualquiera se puede leer un libro sobre Dios. Cualquiera lo puede hacer. Hay muchos de esos libros. Léanlos, claro, necesitamos leerlos. Nos hablan de las características de Dios, del perfil de Dios, de todo esto sobre Dios, claro que sí. Pero ojo, una cosa es tener un conocimiento intelectual de Dios y otra cosa es conocer realmente a Dios. Porque el conocimiento de Dios es más que intelecto. Conocimiento de Dios es vida eterna. Porque Juan lo dice 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Es un conocimiento de experiencia, es un conocimiento de relación, es un conocimiento de intimidad. Por eso es muy fácil que nosotros nos engañemos con la cantidad de literatura cristiana que hay hoy en día. Y que reitero, yo no estoy diciendo que sea mala, léala, lea buenos libros. Pero ojo, el conocimiento de Dios no se limita a lo que usted se llene acá a la cabeza. Pues sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es soberano. Sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios es omnisciente.
Sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es santo. Sabemos que Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Aquí estamos hablando de cómo es Dios. Bueno, sabemos que Dios es así. Y eso en mi mente puede estar. Pero no quiere decir que yo por tener todos esos datos en mi mente conozca a Dios. Porque el conocimiento de Dios no lo da un libro. El conocimiento de Dios lo da el Espíritu Santo. Lo da el Espíritu Santo. Y esa es una de las características del nuevo pacto. Por eso usted lee 1 de Juan capítulo 2, dice por allá: no necesitan que nadie les enseñe, porque en ustedes está la unción del Santo. Creíble, ¿no? Y esa es una de las evidencias del nuevo pacto, de que ya tenemos una relación personal con Dios. Personal. En el antiguo pacto no era así. No era así, mis hermanos. Y luego dice ahí: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el antiguo pacto, la sangre de los animales, de los sacrificios de animales, no podían quitar la culpa de la conciencia del pecador. No la quitaban. Era una limpieza ceremonial, externa. O sea, el israelita iba hacia el sacrificio, sacrificaba el cordero, el animal, y ceremonialmente, externamente, estaba limpio, pero todavía seguía con el peso de la culpa de sus pecados. No limpiaba la conciencia. Ahora, en el nuevo pacto, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia y nuestro corazón de toda culpa. Es increíble, mis hermanos. Y eso es lo que muchas personas necesitan. Porque muchas personas las está abrumando, las están matando, las están llevando casi que al colapso emocional. ¿Saben qué es? La culpa. Pero muchos de ellos no saben qué es la culpa. Y por eso buscan psicólogos, y por eso buscan terapia, y por eso buscan esto y lo otro, a humanistas. 10, 20, 30 sesiones y siguen igual. ¿Saben por qué? Porque la culpa no se quita con terapia. Porque la culpa no se quita yendo a un psicólogo. El único que puede quitar la culpa es la sangre de Cristo. El único que puede dar verdadera paz en el alma es en uno rociado con la sangre del Cordero. Es poder tener nuestra conciencia limpia y tranquila, de saber: Señor, sí, yo fui un pecador o soy un pecador y cometí esto y lo otro en mi pasado, en mi vida y cometí mucho pecado. Pero tu sangre, tu preciosa sangre, me ha lavado, me ha limpiado, y ahora puedo disfrutar de una conciencia tranquila y me puedo acercar a ti sin temor y con confianza al trono de la gracia. Porque ustedes saben, mis hermanos, que aún como cristianos, cuando nosotros pecamos contra el Señor, ¿qué sentimos? Vergüenza. Y nos avergüenza ir a la presencia de Dios. Nos avergüenza ir a la presencia de Dios, porque ahí está la culpa tallando nuestra conciencia. Pero cuando usted va al Señor arrepentido, arrepentida de corazón, pasa algo increíble. Y lo que ocurre ahí es que la sangre de Cristo vuelve y te limpia y sana tu conciencia. Y vuelves a ir como un niño hacia su Padre con toda confianza. Eso lo hace la sangre de Cristo. Eso no lo podía hacer la sangre de los animales del Antiguo Testamento. Por eso estamos hablando de un nuevo y mejor pacto. Lo digo, dice así el versículo 13, que también es muy claro: y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, de verdad, con sinceridad, ¿ustedes creen que esos textos han sido difíciles? Han sido muy claros, como para que la gente siga insistiendo en las fiestas judías, en ceremonias judías, en ritos judíos. Pero ¿para qué? Si hay un mejor pacto. Haga un estudio del Antiguo Testamento, del sacerdocio, de las fiestas judías, del templo, de los sacrificios. Todo esto apunta a Cristo, mis hermanos. Todo esto apunta a Cristo. Tal vez Cristo no está explícitamente en el Antiguo Testamento, pero simbólicamente todo apunta a Él. En el Antiguo Testamento hay un sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había un templo donde moraba la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿quién era el templo donde moraba plenamente la presencia de Dios? Cristo. Cuando Él vino en Juan 1 dice: y Él, el unigénito de Dios, vino
e hizo morada con nosotros. Él hizo un tabernáculo con nosotros. Él hizo un tabernáculo. En Él habita corporalmente toda la presencia de Dios. La plenitud de Dios habita en Él. Cuando Cristo vino a esta tierra, el templo de Dios estaba en medio de nosotros. Por eso Mateo le llama a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Él es el templo. Él es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Él es nuestra Pascua. Hermano, todo apunta a Él. Todo apunta a Él. ¿Por qué volver a la sombra si ya tiene la realidad? ¿Por qué te conformas con una foto de un familiar si lo tienes a un lado? Y mire la gloriosa promesa. Mire, vamos ya al punto máximo, mis hermanos. Aquí lo necesito bien despierticos. Ese es el punto más glorioso. Todo es glorioso, pero es el punto que no se nos puede olvidar hoy. Y ahí mismo la carta a los Hebreos, pero el capítulo 7, versículo 22 al 25. Hebreos 7, 22, 25 dice, sigo leyendo la Reina Valera del 60, dice, por tanto, y otra lo dice claramente, hermanos, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, el sacerdocio de Cristo es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, miren lo que dice esta última parte, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál era la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento? Ser un mediador, interceder por el pueblo ante Dios. Ahora tenemos a un sumo sacerdote que no muere, que es eterno y que siempre, no algunas veces, siempre está intercediendo por aquellos que hacen parte de su pueblo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Saben qué significa esto? Que todo aquel que está dentro de una relación de pacto con Dios, ¿saben qué significa? Que usted tiene protección, ayuda, provisión, restauración, sustento y una gran salvación asegurada siempre. Siempre. Hermanos, miren, no pasen por alto esto. No pasen por alto esto. Porque les va a servir en sus momentos más difíciles. Cristo prometió. Eso es un pacto, una promesa. Él prometió ayudarnos siempre. Él prometió darnos de su provisión siempre. Cristo nos prometió levantarnos siempre. Cristo nos prometió ayudarnos siempre. Cristo nos prometió perdonarnos siempre. Siempre. Yo no sé usted cómo se siente cuando alguien le dice que está orando por usted. Pero yo agradezco eso. Yo agradezco eso. Cuando alguien me dice, mira, estoy orando por ti, yo agradezco mucho eso. ¿Saben por qué? Porque generalmente, lastimosamente, el cristiano ora poco. El cristiano ora poco. Y tal vez de ese poco conocimiento o ese poco tiempo que está dedicando a la oración, si está orando por mí, wow, gracias de verdad. Gracias. Es un gesto muy bonito. Pero ¿saben algo? La intercesión de ese hermano o de esa hermana por mí es una intercesión tal vez temporal, tal vez circunstancial. ¿Saben por qué? Porque cuando intercede por alguien, generalmente intercede cuando está pasando alguna situación difícil. De orar por mí porque estoy pasando por esto, y uno ora por esa persona, pero cuando eso ya le acaba, uno como que ya no ora por esa persona, generalmente. Pero ¿saben algo? Jesús ora por nosotros e intercede por nosotros. No cada vez cuando estamos mal, siempre lo hace.
siempre lo hace. Siempre lo hace. Hermanos, por favor, no se olviden de esto. Porque uno muy fácilmente, cuando está transitando por este tipo de situaciones, uno se olvida que alguien allá arriba en los cielos está intercediendo por uno. ¿Por qué se nos olvida esto? Miren, cuando usted se casó, usted se comprometió a estar con esa persona en las buenas y en las malas, ¿o no? Pero no falta el que se vaya en las malas, no falta. Pero usted se comprometió ante Dios y usted, en ese documento que firmó en la notaría, usted está comprometiendo no solamente ante Dios, sino ante la ley, que usted se está comprometiendo a cuidar y ayudar a esa persona aún en sus momentos más difíciles. Yo quiero decirles algo, mis hermanos. Cristo no firmó un documento. Cristo no firmó un documento en una notaría. Cristo firmó ese pacto con su propia sangre en una cruz. Y ese pacto es un pacto que Él cumple. Que Él cumple. Porque dice la Escritura que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, de verdad, esto nos debería maravillar. Esto nos debería maravillar. Aunque usted esté solo librando su propia batalla, aunque usted se sienta que está solo y que todo el mundo lo dejó solo y que le dieron la espalda y que aquel que lo iba a ayudar le dio la espalda y lo dejó ahí solo, nunca estamos solos. Siempre hay alguien en los cielos intercediendo por nosotros. Recuerden cuando Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y sabe Pedro por qué? ¿Sabe Pedro, a pesar de que fue zarandeado y fuerte y pecó contra el Señor, sabe por qué él volvió y se restauró? ¿Sabe por qué? Porque era muy bueno Pedro, o porque era muy espiritual Pedro. ¿Sabe por qué? Por esta sencilla frase: pero Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte, le dice Jesús. Es decir, Jesús intercedió ante el Padre por Pedro para que cuando Pedro le negara, él volviera. Él volviera. Eso es estar en un pacto con Dios. Estar en un pacto con Dios es saber que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Estar en un pacto con Dios es estar y saber que Dios siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Eso es estar en un pacto con Dios, mis hermanos. Estar en un pacto con Dios es estar con Dios en la salud, pero también en la enfermedad. Estar en un pacto con Dios es saber que Dios no me va a dejar, no me va a desamparar, siempre me va a ayudar, siempre me va a proveer lo que yo necesite. ¿Por qué dudamos entonces? ¿Por qué tememos entonces? De verdad, llegamos al punto, una ansiedad tan grande que nos paraliza, como si estuviéramos solos en este mundo. ¿Por qué no miramos hacia arriba y creemos lo que dice la palabra? Allá está mi sumo sacerdote intercediendo por mí. Porque yo hago parte de su pacto. Y hago parte de un pacto que ese fiador del nuevo pacto lo cumple. Él cumple su promesa. Él cumple su palabra. Él cumple lo que dice. Él lo cumple. Y si Él te dijo: yo voy a estar contigo y nunca te dejaré y nunca te desampararé, es porque es verdad. Créalo. Créalo.
¿Por qué buscamos en el hombre lo que tenemos en el cielo? ¿Por qué buscamos en el mundo lo que tenemos en el cielo, mis hermanos? Qué glorioso es saber que no estamos solos. Que a ti no te va a faltar nada. O sea, si tú estás dentro del pacto, nada te va a faltar. Porque el Señor lo prometió. Absolutamente nada te va a faltar. Aunque nunca más trabajes de aquí en adelante hasta que mueras, aunque nunca más consigas empleo, nada te va a faltar. Aunque todos te dejen solos, Él nunca te va a dejar. Él nunca se va a ir. Él nunca se va a ir. Hermanos, contamos con una ayuda 24/7. Es un servicio de asistencia 24/7. ¿Por qué no acudimos más a ese sumo sacerdote para interceder o para que Él interceda por nosotros? Mis hermanos, en Él está todo. En Él está todo. Por eso Él estableció un nuevo pacto, para decirnos a nosotros, para que el Padre nos diga a nosotros: yo ya te di lo más valioso, que es mi Hijo. ¿No te va a dar con Él todas las cosas? Piensen en esto. O sea, Dios ya nos dio lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso del Padre? Es su Hijo. Y nos lo dio. ¿Lo escatimó? No, nos lo dio. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué nos llenamos de temor, de angustia, de miedo? De un miedo paralizante, y hasta nos enfermamos. Si usted está casado con Cristo, yo quiero decirle que Él es un esposo responsable. Y como esposo responsable, nunca nada nos va a faltar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer ante todo esto? Bueno, comer y beber. Comer y beber. ¿Cómo así que comer y beber? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y uno puede decir: pero entonces lo que hago yo es ahorita participar en la cena, como el pedacito de pan y bebo la copita de vino y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Bueno, no, el Señor está hablando aquí de manera metafórica, que muy claramente en Juan 6:47 en adelante nos dice que tenemos que hacer. Y con eso ya vamos terminando. Juan 6:47 en adelante dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí permanece y yo en él. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer. Creer, mis hermanos, creer. Crean en Cristo. Crean en Cristo. Crean en Él. Y podemos decir: pero ese llamado es como que aquí no va. Eso deberíamos hablarlo allá en el parque, donde hay una cantidad de gente incrédula. Aquí todos somos cristianos, aquí todos creemos. No necesariamente.
Tal vez tu fe es una fe intelectual. Mi llamado es creer de corazón. Y ese creer de corazón te va a llevar a arrepentirte de tus pecados. Y no solamente a dolerte de ellos, no a apartarte de ellos. Alejarte de tus ídolos. Abandonar tu manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirle a Él. Eso es creer realmente. Es dejar a un lado todo lo que te ata al mundo, todo lo que te ata al pecado y seguirlo a Él. Y entrar en Él, en una relación de pacto. Entrar en Él, con Él, en este nuevo y mejor pacto. Donde tú aceptas serle fiel y obediente todos los días de tu vida, hasta que Él venga por su iglesia. Y yo les invito, hermanos, a que entren a este nuevo pacto. No se queden por fuera. No se queden por fuera. No sigan sosteniendo amoríos con sus ídolos. No sigan teniendo amoríos con su pecado. Rechácenlo, abandónenlo y corran a Cristo. Es el mejor de los esposos. Es el mejor de los padres. Es el mejor de los amigos. Es el mejor compañero. Es el mejor. No hay nadie que lo iguale. No hay nadie que lo reemplace. En Él estamos seguros. En Él tenemos vida eterna. Y hoy estamos recordando su sacrificio. Ese nuevo pacto, mis hermanos, le costó a Cristo su vida, derramar su sangre. Recuerden, Él no fue a un lugar a firmar un documento. Él fue a la cruz a morir para que nosotros pudiéramos tener una relación de pacto con Él. Es interesante, muy interesante, que el Señor estableció el nuevo pacto cuando ya Judas había salido del recinto, no antes. No antes. Él establece el nuevo pacto cuando Judas ya había salido a traicionar al Señor. ¿Y saben qué nos enseña esto? Que solamente pueden participar de la cena del Señor los que hacen parte del nuevo pacto, no los que están fuera, no los que están fuera. Y hoy quiero invitar a todos aquellos hermanos que hacen parte del nuevo pacto, que están disfrutando de estas gloriosas promesas, que recordemos el glorioso sacrificio de nuestro Señor. Que el tenerlo a Él como Padre y como Dios, y el ser parte de su pueblo, y el ser parte de su iglesia, costó sangre, mis hermanos. Costó sangre. Costó la preciosa vida del Hijo de Dios. Y hoy lo vamos a recordar. Hoy lo vamos a conmemorar. Hoy lo vamos a celebrar. Y hoy le vamos a agradecer. Yo invito a aquellos que han creído en Jesús. Yo invito a aquellos que han puesto su fe y confianza en el Salvador. Aquellos que han entregado su vida entera a Él. Aquellos que han muerto a este mundo y han renacido una nueva vida en Él. Yo invito a aquellos que han hecho de Cristo su Señor, su Salvador, su Dios, su Maestro y sobre todo su vida entera, a que participen de su cuerpo y de su sangre. Yo invito a todos aquellos que
como muestra pública de su fe, se han bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, a que participen en esta gloriosa ordenanza. Yo invito a que hoy sea un día de arrepentimiento, a que usted pueda participar de la cena del Señor dignamente, sin tener nada oculto en su corazón, sin tener algún pecado deliberado. Arrepiéntase de eso y participe dignamente de la mesa del Señor, y que podamos disfrutar de su comunión, que podamos disfrutar de esta comunión imperfecta que será perfecta allá arriba en los cielos, porque Él lo prometió. No volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el cielo. Mis hermanos, qué gloriosa esperanza, qué gloriosa esperanza, de verdad. Si usted compara los problemas que tiene en esta vida con lo que vamos a vivir allá en los cielos, se hace todo pequeño. No se abrume más, no se abrume más. Yo no sé qué situación tenga usted en estos momentos, pero de verdad no se abrume más. A uno a veces le gusta abrumarse por puro masoquismo, de verdad. Como que a veces nos gusta ser tan masoquistas y vivir con dramas eternos. Hermanos, pero ¿cómo vamos a tener un drama si estamos a las puertas de reinar con nuestro Rey, Señor? O sea, de verdad, mis hermanos, miren la vida de una óptica más amplia. No se queden ahí en ese problemita, no se queden ahí en esa situación lamentándose y como inmóviles y como que yo qué hago. Allá arriba están intercediendo por ti, recuérdalo. Aquel que no duerme. O sea, gocémonos hoy. Alegrémonos hoy porque tenemos a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, que ha firmado un pacto con su propia sangre y que nos está prometiendo que vamos a celebrar esto en los cielos. Muy poco lo creyeron, de verdad. Pero para mí esto es glorioso. Saber que esta leve tribulación pasajera, esta leve tribulación, simplemente está produciendo en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Vamos a orar y a ponernos a cuentas con Dios. Padre, creo que tu palabra ha sido muy clara. Hoy venimos ante ti, Señor, para primero darte muchas gracias por hacernos partícipe de este gran privilegio. Señor, no queremos participar indignamente de esta ordenanza solemne y sagrada. Señor, por favor, ayúdanos a apartarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable a ti. Hoy, Señor, te abrimos nuestro corazón para que tú lo escudriñes y puedas ver en nosotros si hay alguna situación oscura, un pecado oculto. Señor, danos de tu misericordia y perdónanos hoy, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho lo malo ante tus ojos. Perdónanos, Señor, porque hemos llevado una vida en rebeldía, abierta o solapada,
que te hemos desobedecido, Señor, que hemos hecho nuestra voluntad y no la tuya. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Lávanos, purifícanos y permítenos hoy participar, Señor, de tu mesa, de tu comunión. Hoy conmemoramos, hoy recordamos el precio que pagaste para que pudiéramos tener contigo una relación de pacto, no una relación esporádica, no una relación de unión libre, una relación de pacto, una relación que no terminará jamás. Bendito sea, Señor. Gracias por poner tu mirada en nosotros, seres pecadores, indignos totalmente de participar de esta mesa, pero tú nos has purificado y nos has lavado y nos has dado una nueva oportunidad para caminar contigo, para vivir contigo por toda la eternidad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Amén.